Señores y señoras de Parranda Fiscal, bienvenidos a esta su guía del emprendedor. El capítulo anterior veíamos por ahí cómo decidir entre crear una empresa o ser una persona física. Si creas la empresa, pues optas por ser ya sea una persona empresarial, una persona moral dedicada a actividades empresariales o una persona de carácter civil, que puede ser una sociedad civil. En la sesión anterior veíamos también, pues por ahí la importancia que amerita tener en orden este tipo de situaciones para que le des proyección a tu empresa. Y también comentábamos algunos tips que te convendrían analizar al momento de acudir a una entrevista con el despacho contable o el despacho de abogados o asesores que pudieras tener al momento que decidas crear tu modelo de negocio. Bien, una vez que hemos visto lo anterior, el día de hoy vamos a enfocarnos exclusivamente ¿qué va a suceder al momento de crear a tu empresa? Al momento de crear a tu empresa y sobre todo las obligaciones que puedes tener contractualmente hablando como socio dentro de una empresa, una sociedad. Déjame ponerte un poco en contexto, porque esto vale mucho la pena saber. A ver, la creación de una sociedad mercantil, una empresa, una persona moral, como la queramos llamar, tiene que ver más que nada con su forma en que se va a organizar. Te hablo de las tres sociedades que tomamos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior veíamos tres tipos de sociedades, que es la sociedad anónima de capital variable, la sociedad de responsabilidad limitada y esta unipersonal, la que nace cuando tú vas solito y creas una sociedad por acciones simplificada, también denominada SAS. Lo peculiar de este tipo de sociedades, excluyendo un poco a la SAS y enfocándome exclusivamente a la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, pues vale la pena entender cuál es su estructura para que tu empresario, tu emprendedor, puedas entender cómo funciona. Bien, en un principio vale la pena decir lo siguiente. La legislación nacional establece que cuando tú creas una empresa, la empresa tiene una personalidad jurídica de los socios y eso te conviene saberlo porque muchas veces creemos que somos los dueños de la empresa. No. La empresa como tal es un ente, es tu negocio que va a proteger el desarrollo de tu economía, por decirlo de alguna manera. Es decir, está diseñada para que cumpla con ciertas obligaciones frente al Estado y frente a tus clientes. Entonces, la idea del dueño sí vale la pena que te consideres dueño, pero vale más la pena saber la calidad de socio o accionista que tienes frente a tu empresa. Es decir, si tu empresa la creas a través de un esquema de capital donde tú aportas dinero, donde tus socios aportan dinero, pues es evidente que esa es una empresa de aportación de capital. ¿Por qué? Porque cada quien puso sus pesos y ese peso se ve reflejado en una parte de la empresa a través de un capital social. Bien, esto te va a generar diferentes derechos, pero también obligaciones dentro de la empresa. Me voy a referir en este momento exclusivamente a la sociedad por acciones, a la sociedad anónima de capital variable. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles son los pasos que tú vas a seguir al momento de llegar a constituir esta sociedad? Pero la pregunta que te formulo desde ahorita es, ¿qué lo hace diferente a la sociedad de responsabilidad limitada? Pues bien, en este capítulo vamos a aclarar ese punto, porque funciona de la siguiente manera. Bien, estás viendo un poco de material de lo que viene siendo la diferencia entre lo que es una sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Ahí te estoy poniendo algunas cuestiones de fundamentos legales, te estoy colocando algunos comentarios de cómo lo puedas ir visualizando. Pero yo te lo explico en este video y dice de la siguiente manera. A ver, cuando mi intención como emprendedor es constituir una sociedad, las dudas naturales que debo de tener es, bueno, ¿y a qué me estoy comprometiendo con la sociedad? ¿Con qué me estoy comprometiendo con mis socios? ¿Y qué voy a aportar dentro de esta sociedad? Por lo siguiente, puede darse el caso que tú lo único que necesites es alguien que te venga a capitalizar. Bueno, si te van a capitalizar, tienes que ponerle las reglas del juego de esa capitalización, de cómo va a venir a aportar. La sociedad anónima de capital variable tiene una peculiaridad. Como se representa por acciones, en automático, el que más representaciones de acciones tenga, mayores decisiones o mayor voto va a tener dentro de la sociedad, siempre y cuando estemos hablando del mismo tipo de acciones, porque dentro de la sociedad pueden darse diferentes tipos de acciones.
Te voy a dar la primera sugerencia. Vamos a suponer que tu negocio, en un principio, necesitas tener un socio que siempre va a estar contigo. Este socio va a estar todo el tiempo que dure la sociedad. Vamos a explicar un poco cuáles serían los pasos a seguir para que esto se logre. Lo primero que tendríamos que hacer es entender que al ser socios vamos a tener responsabilidades distintas frente a la sociedad. Bien, en esta sociedad anónima, tus derechos y obligaciones los vas a plasmar en una constitutiva. Este documento es fundamental porque es donde tú estás poniendo las reglas del juego de cómo vas a administrar tu negocio. Vamos viendo los puntos. En la pantalla vas a ver el fundamento legal que viene a ser el acta constitutiva. En el acta constitutiva va a aparecer cuáles son las características que debes de tener, los diferentes requisitos que necesitas entregarle a un notario o a un corredor público para que dé fe pública de tu primer contrato. Pon atención de esto. Tu primer contrato que vas a tener es tu contrato social, tú con tu socio. Quiere decir que en ese documento, aplicándole la normatividad, va a darle forma a ese documento. ¿Por qué lo debes de saber? A lo mejor no lo vas a saber con fundamento legal, pero sí necesitas saber cómo se crea, porque es una receta. Bien, pues lo que tiene que recabar el abogado que te va a ayudar en este momento es precisamente información general de los compromisos que están generando tú y tu socio, o tú y tus socios. Y dentro de lo más importante para una sociedad anónima de capital variable es entender cuánto va a ir aportando cada quien. Vamos a suponer que estamos hablando de un escenario de 5 socios que quieren constituir a una sociedad anónima con la cantidad de 50,000 pesos. Pues cada socio puede aportar de a 10,000 pesos cada uno y eso se le traduce en títulos accionarios que les hace, nos da a entender que cada uno tiene una participación por el porcentaje del 10% o del porcentaje que hayan acordado en tu asamblea general. Y entonces, esa información le interesa al notario porque al momento que tú te vas a constituir con él ante el notario público, te va a revisar ese documento que se llama acta constitutiva. Tu primera asamblea es esa. Pero también va a venir y vas a tener que describir, aparte del dinero que aportaste, lo que tienes que cuidar es cómo vas a funcionar como empresa. ¿Vas a tener un consejo de administración o va a ser un administrador único? ¿Qué diferencia puedes detectar en cada uno de ellos? Bien, el consejo de administración es porque varios de los socios o varios miembros forman parte de este consejo. Quiere decir que las decisiones que se toman de forma democrática como consejo de administración. O puede ser por administrador único. ¿Qué quiere decir? Que ese administrador único toma las decisiones de forma unilateral, básicamente. Pero en todos los casos, estos dos órganos de administración, ya sea por administración única o ya sea por consejo de administración, es responsable frente a la empresa. Es decir, no necesariamente tienen que ser los accionistas, no necesariamente tienen que ser los socios, no necesariamente tienes que ser tú el que aparezca como administrador único. Sin embargo, en México, la práctica indica que el que fue diseñador de la idea, pues es el socio mayoritario y también es el administrador único. Es decir, no permite que nadie más forme parte de la administración de la empresa. Hay que voltear a ver el tipo de responsabilidad que puede tener el administrador único o los consejeros del consejo de administración. Eso es algo que tienes que empezar a preguntarle al notario o al abogado que te va a asesorar, porque ¿qué te conviene? ¿O te constituyes como administración única o te constituyes como un consejo de administración? Una vez logrado esa decisión, lo siguiente que tienes que cuidar dentro de tu empresa es quién va a vigilar que se estén cumpliendo con los objetivos de la sociedad, y para eso se designa a un comisario. De tal manera que el momento en que tú acudes con un notario a formalizar tu constitución como empresa, pues te van a pedir que identifiques a tus socios, que te identifiques tú, pero que también identifiques al comisario. Ese comisario es el vigilante de la empresa. Es el vigilante de que todo esté funcionando bajo ciertas políticas contables y una serie de obligaciones que vienen inmersas en la Ley General de Sociedades Mercantiles vigentes en 2025 en el Estado mexicano. Dicho esto, también te pueden pedir ante el notario pues que identifiques a este comisario.
Y la responsabilidad que tú le quieras delegar a ese comisario puede ser complementando lo que ya dice la ley o alguna que ustedes decidan de forma colegiada dentro de la empresa junto con tus socios. Y siguiendo hablando de la sociedad anónima de capital variable, resulta ser que ya que la estás constituyendo, identificas un documento, un apartado dentro de este documento que se llama objeto social. Lo veíamos la sesión pasada. Ese objeto social va a describir las actividades a las que tú te vas a dedicar. ¿Te puedo dar un tip? Fíjate que si tu contador tiene dudas de cómo funcionaría tu objeto social, dile que vaya al anexo 6 de la resolución de miscelánea fiscal, donde puede obtener un listado de las actividades reconocidas para el Servicio de Administración Tributaria, que precisamente hacen y son compatibles con el Registro Federal de Contribuyentes y las claves que vienen ahí. Es un tip, ¿eh? No, lo puedes desarrollar como tú decidas. Al final del día, la descripción del objeto social, ¿qué es? Muy complejo. Es, ¿voy a vender productos o voy a dar servicios? Si voy a vender productos, pues naturalmente son actos comerciales. Voy a vender, pues es un acto mercantil, es meramente comercial. ¿Voy a fungir como intermediario en alguna operación? Pues también ese es un tipo de actividad. Funges como intermediario mercantil. ¿Voy a dar servicios? ¿Qué tipo de servicios son los que vas a dar? Preguntas muy recurrentes que nos llegan a consultar por emprendedores es que en sus diferentes etapas, cuando vienen a formarse, a conformar su sociedad, pues tienen dudas de cómo van a definir su objeto social. Tú siempre dale la idea al experto y el experto te va a guiar de cómo lo vas a definir. Pero te voy a poner un ejemplo. Hace unos días en el despacho llegó por ahí un par de jóvenes que lo que están haciendo es básicamente financiar a los trabajadores para que puedan de repente asumir sus compromisos frente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso no es ninguna actividad ni irregular ni nada. Simplemente ellos pues prestan para que vayan a modalidad 40 y todo este esquema que ya platicaremos, que es muy interesante también para ti como emprendedor, saber que existen modalidades en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Pero en este ejemplo que te doy, ellos colocan una empresa, crean una empresa, ya llegan con nosotros con su acta constitutiva formalizada, pero perdieron de vista algo importante al momento de ir allá. Pregúntate esto: si estás prestando dinero, tu objeto social, ¿qué debería decir? Precisamente eso, que prestas dinero, ¿no? Entonces, si estás prestando y vas a cobrar intereses, pues es todo un tratamiento que tiene que nacer desde el objeto social de la empresa. Ese ejemplo es muy representativo porque de repente el desconocer que debe de estar en el objeto social, pero emites un CFDI que sí te cobra intereses a quien le prestaste el dinero, pues no hay compatibilidad, ¿vale? Entonces, ese tipo de errores los puedes mitigar desde el inicio al momento de constituir a tu sociedad anónima. Ese documento se llama acta constitutiva y dentro del acta constitutiva viene el objeto social. Dentro de tu acta constitutiva viene cómo te vas a dedicar a la administración de tu empresa, ya sea administrador único, consejo de administración y también viene el comisario. Pero algo que tienes que saber y que vale la pena que aprendas a usarlo, porque es una obligación corporativa, pero también un derecho para ti como socio, que recuerdes esto. Tanto en la empresa, la sociedad anónima, como en la sociedad de responsabilidad limitada, lo más importante es la Asamblea General de Socios. ¿Qué quiere decir esto? Que la Asamblea General de Socios tiene dos asambleas, la ordinaria y la extraordinaria. Como emprendedor tienes que aprender a manejarla, porque las decisiones que tomas en la Asamblea ordinaria no son las mismas que tomas en la Asamblea extraordinaria. Por darte un ejemplo, si de repente tu empresa tiene la obligación de declarar anualmente el pago de sus impuestos, que se hace regularmente en marzo, digo regularmente porque hay algunas peculiaridades para sociedades civiles, pero hablando de mercantiles, en marzo presentas tu declaración anual, pues estarías obligada como empresa y obligado como emprendedor a que generes una asamblea general ordinaria después de esa declaración en el cuarto mes, que es abril. Y en ese mes hagas una asamblea general ordinaria. ¿Por qué? Porque en esa asamblea general ordinaria te van a reportar a ti como asamblea. Te va a reportar tu administrador único
o tu consejo de administración te va a reportar el resultado del año inmediato anterior de cómo funcionó tu empresa. Y el comisario tiene que firmar ese informe. ¿Por qué? Porque es el que vigiló que cumplas con las políticas de contabilidad. Una vez que te dan tu informe financiero, lo apruebas en una asamblea general ordinaria, ¿vale? Pero ahora observa este ejemplo. ¿Qué sucedería si de repente en un año normal de funcionamiento presentas tu declaración anual, marzo, te das cuenta que derivado del informe que te presentaron tanto el administrador como tus contadores, te das cuenta que puedes ampliar tu objeto social, modificarlo, porque de repente tienes una actividad que no habías considerado y ahora te estás dedicando a ella? Bien, en ese momento, el tipo de asamblea que te va a permitir modificar el contrato social, ¿te acuerdas? El primero que hiciste, para modificar ese contrato social, se le llama Asamblea General Extraordinaria. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos documentos o tales de decisiones, sobre todo, que vayas a tomar, que modifiquen a tu empresa, se toman en la Asamblea General Extraordinaria. No es nada complejo entenderlo, simplemente es entender cómo funciona tu empresa porque es tu negocio y tú lo tienes que conocer. Entonces, como accionista, compareces en asamblea. Mientras tanto, le puedes pedir y rendir cuentas, que te rindan cuentas los administradores, ¿no? Si no eres el administrador único tú, pues puedes tener a alguien que se dedique a la administración única de la empresa. Y entonces tienes esta evolución de la empresa. Sociedad anónima de capital variable funcionaría de la siguiente manera en estos breves pasos. Primero, se constituye a través de un acta constitutiva y lo más importante de esa acta constitutiva es tu objeto social y a tu administración. Administración puede ser única o puede ser colegiada. Mi sugerencia es que cuando vas empezando sea única, administrador único. Tú tomas decisiones, pero tú también te responsabilizas de la empresa. Vale. Tu comisario, importante tener un comisario que va a vigilar. De hecho, es un requisito sine qua non. No puede existir tu empresa si no te comisario. Entonces, las asambleas, aprende como tercer punto esa situación. La asamblea es importante. Son dos asambleas. La ordinaria, donde apruebas estados financieros, que se hace cada año, y extraordinaria, que solo lo vas a hacer en aquellos casos que la empresa lo necesite porque la vas a modificar en alguno de los puntos que la vio nacer, ¿vale? Eso es como funcionaría muy brevemente realmente una sociedad creada bajo este principio de sociedad anónima capital variable. Muy bien. Muy similar viene siendo la sociedad de responsabilidad limitada. La única diferencia es que tú aquí no vas a emitir acciones. Lo que vas a hacer es emitir partes sociales. Muy similar, pero sí juega diferente. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de la anterior? En la anterior estábamos hablando que aportas dinero y tu aportación de dinero se transforma en acciones. Aquí aportas conocimientos, contactos, vaya. Esos son aportaciones que también tienen un valor, pero se registran diferente en la contabilidad de tu sociedad de responsabilidad limitada. Aportas valores que son no económicos. Y a este tipo de sociedades, por eso se les conoce como sociedad de personas. En el otro, sociedades de capital y en este, sociedades de personas. Muy similar, también te riges por asambleas, también tienes a un gerente general, a diferencia de un administrador único, o también tu consejo de gerentes, ¿no? Nada más va cambiando la forma en que la legislación reguló cómo te vas a administrar. Pero es básicamente lo mismo, solo que hay que estudiarlo de una manera, estudiándolo desde el punto de vista que aquí hay aportaciones de personas, no aportaciones de capital. Te voy a dejar algo de información para que más o menos puedas documentarte un poco y al momento que tengas la entrevista con tu notario, con tu abogado o con tu contador o con los tres, decidas y te explique, te quede claro cómo funciona una y qué lo hace diferente a la otra. Te voy a dejar este material, independientemente de que más adelante veremos algunos casos de cómo funcionan ya en la práctica de la vida impositiva, es decir, cuando tengas que pagar impuestos y las ventajas y desventajas que tienes entre una y otra. Por ejemplo, anticipándote, una sociedad de responsabilidad limitada en ocasiones difícilmente puede acceder a una licitación pública. ¿Por qué? Porque no le genera certeza al Estado de quién va a responsabilizarse económicamente
del contrato que quieras acceder. Entonces, es importante entender ese punto, ¿vale? Si tu objetivo es venderle al gobierno, pues valdría la pena que descartes la sociedad de responsabilidad limitada o en su defecto tengas reglas que le generen certeza al licitante para que puedan darte contratos. Pero muy bien. Hasta este momento hemos visto estas dos sociedades. Te estoy dejando algo de material para que tú lo puedas descargar para su consulta inmediata. Pero la otra que te puede interesar si eres emprendedor y lo que necesitas es crear una sociedad civil, pues los estatutos de las sociedades civiles también van a describir a qué te vas a dedicar, quiénes se van a se van a ser responsables frente a la sociedad, frente a terceros. Pero no me gustaría cerrar este capítulo sin antes resaltar la importancia de la decisión que vas a tomar al momento de crear una sociedad civil o mercantil. Lo importante aquí viene siendo de la siguiente manera. Debemos de entender qué es lo que vas a aportar y qué tipo de socios son los que necesitas para emprender. Pero también vale la pena que en la entrevista que tú tengas con tus abogados, contadores o notario, también le expongas cuáles son tus objetivos al final del día. Porque si tu objetivo es de repente, como te decía hace un momento, venderle al gobierno, pues descartaría en un primer análisis una sociedad de responsabilidad limitada. Optaría por una sociedad anónima. Pero eso no lo puedo saber hasta que no tengamos una entrevista donde se resuelvan las dudas que pudieras tú mismo plantear, pero sobre todo los objetivos a los que quieres llegar en dos momentos, corto y mediano plazo. Largo plazo no lo recomiendo porque largo plazo lo puedes medir una vez que esté funcionando tu empresa y que tengas estados financieros una vez analizados, ¿vale? Entonces te rescataría que lo más importante en este punto es determinar cómo te vas a conformar. Mi sugerencia es acude con los planteamientos y aquí te vamos a ayudar a que tengas las dudas enfocadas para unas respuestas enfocadas de lo que tú necesitas. Naturalmente, las preguntas que te vamos a dejar en el material son más o menos en este sentido. ¿Qué diferencia hay entre una sociedad anónima con una sociedad de responsabilidad limitada? Si te dedicas a actividad mercantil, pues yo te invitaría, si eres impetuoso en el desarrollo de modelos de negocio como el que estás emprendiendo, pues que te des la oportunidad de conocer a una sociedad que es la sociedad anónima de capital variable, porque vamos a suponer tu siguiente paso en este emprendimiento. Tu siguiente paso es conseguir más socios. Si tu sociedad de responsabilidad limitada no te permite la capitalización, te vas a meter en un tema porque tendrías que ingresar a cada socio que toma decisiones conjuntamente contigo bajo el escenario democrático. ¿Qué quiero decir? Su reconocimiento de aportaciones de partes sociales que va a dar, pues le van a dar derecho a voto y al ratito puedes tener ahí un problema corporativo. Pero te puedo sugerir que en un momento determinado, si tu empresa está en condiciones de migrar al siguiente nivel, una sociedad anónima puede escalar para captar ingresos, te sugeriría que diseñes tipo de acciones. ¿Qué te parece? Puedes tener acciones tipo A, donde toman decisiones de la sociedad, tú y tu socio que vieron hacer la empresa, contra las acciones tipo B, en la que sí les reconoces vos, pero limitado. ¿Qué quiere decir? Que controlas a los nuevos socios, ¿sale? No se quedan con tu negocio. Ese negocio que ya pasó por una expertise, ya te costó desveladas, ya te costó hasta borracheras, ¿no? O sea, para hacer negocio, entonces ya te costó medio hígado. Y subir a alguien que quiera tener el mismo nivel para tomar las decisiones junto contigo, pues aguas. Esa es una alternativa. Divide las acciones, tipo A contra tipo B. Bien, ese tipo de detalles, ya de forma particular, los vamos a ver en los siguientes capítulos con ejemplos, ¿qué te parece? De cómo funciona cada una de estas sociedades. En cambio, cuando tú tienes una sociedad de responsabilidad limitada, pues su nombre lo dice, ¿no? ¿Quién se va a responsabilizar por la empresa? Por los contratos. Vaya, a lo mejor esos escenarios te servirían bajo ciertas circunstancias, sin embargo, si tu intención es captar recursos, en un primer momento podría ser que tu sociedad anónima tenga diferentes tipos de acciones, recomendándote estas dos, tipo A y tipo B, que veremos más adelante. Pues muy bien, señores, por mi parte, en este capítulo 2 ha sido todo. Estamos hablando brevemente de la importancia que merita
la empresa vista desde estas tres ópticas. A detalle veremos a cada una de las sociedades, que es la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, y sobre todo también veremos por ahí algunos ejemplos de sociedades civiles, ¿vale? Cómo empiezan a funcionar. En este momento, con esta información, podrías tener dudas para acercarte en una primera entrevista con tu contador, con tu abogado o con tu notario sobre la visión que traes sobre tu negocio. Bien, te dejamos los enlaces, síguenos, no olvides, síguenos aquí en Facebook, suscríbete, dale clic a la campanita para que te llegue información que vamos a estar compartiendo constantemente con ustedes y hasta la próxima. Que tengan un excelente día.